Bienvenidos. Hoy les traemos las noticias más relevantes de Ecuador. Exploraremos los desarrollos recientes y cómo estos están afectando al país. No se pierdan nuestro análisis completo. Veamos a continuación. Cerca de 5.000 kilómetros de red vial, pero esa es una de las primeras obras que haré. Vamos a declarar la emergencia en todo lo que es la infraestructura vial en el país para poderla recuperar. Como les decía, son cerca de 5.000 kilómetros que están dañados. Y uno de los objetivos es recuperar esta vía, la cuenca Girón-Pasaje, hacer los estudios para la cuenca Guayaquil, pero también, no es menos importante, la ampliación de la cuenca Cumbe, que esta sí es bastante cara, son cerca de 200 millones de dólares el ampliarla a 4 carriles, pero que son obras muy importantes, necesarias. Azuay es una zona altamente productiva, que además de ser una zona que nos provee de electricidad, donde hay un gran corazón energético para el país y requiere de manera urgente atención en cuanto a infraestructura vial, que además cuando hablo de infraestructura vial estoy hablando de empleo, porque con esto se dinamiza la economía local, provincial, de Cañar también, ya que están las dos provincias tan juntas. Aquí es importante decir que cuando hablo de infraestructura, de construcción, hablo de generación de empleo desde el sector agropecuario, porque a los trabajadores que se contrata hay que darles la alimentación, habrán más restaurantes, se compra a los agricultores. Lo siguiente, los textiles, ¿verdad? Porque hay que darle uniformes, botas, equipo de trabajo a nuestros trabajadores, por lo tanto también se empieza a dinamizar otro sector de la economía. El transporte se impacta también porque se necesita movilizar desde materiales hasta personal, y lo que más hace que la economía se mueva más rápidamente y que se genere más riqueza y distribución de la riqueza es la construcción. Por eso empezaremos también por la construcción de nuestras vías. Abogada González, es importante justamente quedarnos en el tema vial ahora, a propósito de esta situación que atraviesa la ciudad de la provincia de La Suay. En este caso, justamente usted lo mencionaba, la cuenca Girón-Pasaje. Dos problemas se han presentado ya en estas últimas horas: el cierre en el kilómetro 22, porque se fue la calzada justamente, y también en el sector de la Ramada cerca de Santa Isabel también se fue la vía. Es importante analizar el cómo, pues acá en la provincia de La Suay hemos escuchado mucho sobre estudios y más estudios a propósito del mantenimiento de la intervención en las vías. ¿Cómo hacerlo? ¿Con qué financiamiento? ¿Cuán importante también es definir los tiempos? Por ejemplo, para recuperar la vía, los estudios, hay un financiamiento del Banco Mundial, ¿sí? Yo cuando les digo son 4 millones de dólares que costarían los estudios, hay un financiamiento del Banco Mundial para esos estudios. Lo que hay que saber, lo que hay que conocer aquí es cómo hacer las cosas, cómo hacer que pasen, cómo poder acceder a estos financiamientos internacionales, que los hay, y en materia de vivienda, de construcción, de educación, hay financiamientos a nivel internacional, incluso muchos no reembolsables. Así que, para comenzar, de allí salen parte de los recursos. Lo siguiente, hay una subejecución presupuestaria, por lo tanto hay fondos en el mismo Estado, en el presupuesto general del Estado, que no se ha utilizado. Allí también ya se tiene recursos. Y lo siguiente es con las acciones que se van a tomar, se van a dar a futuro, como por ejemplo mejorar la recaudación tributaria, incremento de la producción petrolera, cobrar las deudas con el SRI, y ese mismo dinamismo económico que vamos a crear es lo que nos va a generar mayores fuentes de ingreso. Pero también es importante las alianzas público-privadas. En mucho no tendremos la capacidad como Estado de poder hacer las obras que se requieren, y allí lo que vamos a hacer es usar también esa facultad que nos da la ley. Hay una ley de alianzas público-privadas, y poder hacer esas alianzas estratégicas y público-privadas con la empresa privada, siendo redundante, para hacer las obras que sean necesarias en materia hidroeléctrica, eléctrica, infraestructura y demás. ¿Concesionar las vías sería una opción en caso de llegar usted a la presidencia, abogada González? Sí, por supuesto, hay vías que muy probablemente las vamos a tener que concesionar. Una de estas, por ejemplo, la Catamayo-Loja, es una vía que requiere una ampliación a 4 carriles, y muy probablemente se la haga con una concesión.
iremos viendo dónde se puede concesionar y dónde no, dónde tengo yo la posibilidad económica también de hacerlo, o zonas que son de no tan alta circulación, pero que son estratégicas y necesarias para dinamizar la economía y generar riqueza y condiciones dignas para esas poblaciones, pues tendremos que hacerlas nosotros como Estado, y vamos así equiparando entre dónde se puede usar recursos públicos, dónde se puede concesionar, pero el punto es poner a funcionar al país. Abogada González, justamente en este contexto y avanzando con el tema vial, pero conectado a esto el tema de la seguridad, por ejemplo, se habla mucho de la inseguridad en la vía que conecta la provincia de la Azuay con la provincia del Guayas. ¿Cómo trabajar en este sentido? ¿Qué enfoque darle en el ámbito de la seguridad me refiero? Bueno, en cuanto a seguridad, es un problema nacional, no solamente es un problema de la Azuay. Lo que sí decirles, en lugar de ir hacia adelante, de decir hemos mejorado en cuanto a seguridad, lamentablemente contamos más muertos a día de hoy, y más bien hasta el día 17 de febrero, hasta el 17 de febrero, mes y medio, de iniciado el año 2025, tenemos muchas más muertes violentas que en los 12 meses del año 2017. Estamos hablando que al 17 de febrero tenemos 1.168 muertes violentas, y con eso podemos decir, con mucho dolor, que es el inicio de año más violento de la historia del Ecuador. Ni en los 12 meses del año 2017 se contaron tantos muertos como los hemos contado en mes y medio del año 2025. Y uno de esos índices de violencia que ha crecido es el de asaltos en carretera. Para evitar esto, primero que tienes que tener una fuerza pública debidamente equipada, controlando el país, tomando control del país, las carreteras, un EQ 911 equipado, fuerza pública, policía, fuerzas armadas, con equipamiento, con vehículos, con dotación. Y no lo hay. Hay una ausencia absoluta del Estado, porque no tienen siquiera nuestra fuerza pública el equipamiento necesario, pero también agrava la inseguridad el hecho de que las carreteras estén en mal estado. Porque donde hay baches, huecos, destrucción de la vía, los delincuentes saben que ahí los vehículos bajan la velocidad y no pueden huir. Entonces, somos fácilmente presa de la violencia y la delincuencia. Y hablo de las carreteras. Yo he recorrido la cuenca Girón-Pasaje en varias ocasiones, en bicicleta, en vehículo, y es realmente intransitable. Y hay zonas donde las rocas están en media vía, que fácilmente alguien se esconde atrás de esas rocas y te sale con un arma y te baja de un vehículo, te puede secuestrar, etc. Por eso vemos que se han aumentado la violencia, y por eso es que es urgente controlar la violencia y la inseguridad en el país. Yo les pido que reflexionemos sobre esto. En el año 2024, de la memoria frágil, en el año 2024, dos hechos que supuestamente nos iban a dar seguridad a los ecuatorianos. El primero, la consulta popular. Consulta popular, cambios regulatorios, extradición, aumento de penas. Y dijeron que con eso íbamos a tener un país más seguro. Lo hicieron, ganaron las preguntas, cambiaron, hicieron todo lo que querían. ¿Acaso ustedes se han sentido más seguros? Les pregunto yo. No, ¿verdad? Lo siguiente, se hace el aumento del IVA. Aumento del IVA en 3 puntos, que lo que hizo fue meternos la mano en los bolsillos y quitarnos los pocos centavos que nos quedaban, porque todo se hizo más caro y afecta más a las familias más empobrecidas. Nos aumentan estos 3 puntos al IVA. Y les vuelvo a preguntar, ¿se sienten más seguros? Contamos más muertos que en el año anterior. 2 hechos, la consulta popular y el aumento del IVA, supuestamente para darnos seguridad. Ninguno funcionó. Y hoy el presidente Noboa reconoce de manera no implícita, ¿no? Está implícito en sus decisiones que el plan Fénix ha fracasado, que no ha sido capaz de dar seguridad a los ecuatorianos. ¿Por qué digo que lo reconoce? Porque pide que vengan fuerzas extranjeras a controlar la seguridad en el país. Reflexionemos un poquito en eso. No se trata, sí, que vengan. No. Pensemos un poquito en eso.
¿Por qué un presidente? ¿Cuántos países en el mundo ocurre esto? Ni Colombia. ¿Por qué un presidente pide que venga fuerza extranjera a controlar la seguridad en el país? Porque reconoce que él no puede. Porque reconoce que fracasó. Porque reconoce que no existe el Plan Fénix. Pero también atrás de eso, está denigrando a nuestra fuerza pública. Está diciendo que las Fuerzas Armadas son incapaces de controlar el Estado, que la Policía Nacional es incapaz de controlar el Estado. ¿Pero qué policía y qué Fuerzas Armadas? Una policía y unas Fuerzas Armadas a las que no les ha dado el equipamiento, a las que no les garantizan ni siquiera el equipamiento para salir a las calles a patrullar porque no tienen ni vehículos. Entonces, ¿cómo pretende que la fuerza pública haga su trabajo si ellos también son padres, son madres, son hermanos, son hijos y los envían como carne de cañón? No les dan armamento, no les dan chalecos antibalas, no les dan vehículos, y cuando les dan vehículos no les dan gasolina o vehículos en mal estado. No hay sistemas de videovigilancia, no hay sistemas de inteligencia, no hay alta tecnología. Por supuesto que va a crecer la violencia si nuestra fuerza pública está totalmente en el abandono y pretende ahora sí traer a otros que hagan el trabajo. ¿No sería mejor que equipe el EQ 911, que equipe la fuerza pública, que le dé la dotación, que le dé vivienda fiscal, que les mejore el rancho, que les mejore su seguridad social, que les dé dignidad a nuestra fuerza pública, en lugar de tenerlas en el abandono como las tiene y decir ustedes no sirven para nada, que vengan otros? No, el que no sirve para nada, perdón la expresión, es el señor que pretende gobernar este país nuevamente, porque no ha sido capaz de dar una solución, y de las ofertas de campaña que hizo todo lo contrario a lo que ofreció. ¿Qué se tiene que hacer? Tomar el control del país, pues. En Machala, la cárcel está en medio de la ciudad, ahí sí hay que hacer una nueva cárcel. Y sacar a la cárcel donde está, la cárcel de Turi. La cárcel del Turi no puede ser una cárcel nacional, tiene que ser regional. Solamente para la regional 6. Solamente debe ser regional, no nacional. Y tomar el control de lo que está pasando en el país. Pero si el presidente está ausente, solamente él mismo. Vamos a ver por ahí. ¿Quién le da seguridad al presidente de la República? ¿Las Fuerzas Armadas? Únicamente, como dice las leyes. No, señor. Tiene seguridad privada, tiene seguridad extranjera. Y tercero, nuestra fuerza pública está supeditado a lo que ordenan civiles extranjeros. En conclusión, Ecuador atraviesa un periodo de incertidumbre política y económica mientras se prepara para la segunda vuelta electoral. Con un país polarizado, el cambio en el Ministerio de Economía refleja la presión por mantener estabilidad financiera. Además, la reciente actividad sísmica y las condiciones climáticas extremas subrayan la urgencia de reforzar la gestión de riesgos. El próximo gobierno enfrentará el desafío de unir a una nación dividida y garantizar seguridad y bienestar para todos. La clave será implementar políticas públicas efectivas que atiendan las necesidades inmediatas sin descuidar la planificación a largo plazo. Gracias por acompañarnos en este repaso de las noticias más importantes. Recuerda que en estos momentos mantenerte informado es esencial. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video para que más personas conozcan lo que está sucediendo en nuestro país. Nos vemos en la próxima entrega con más noticias de impacto. Hasta pronto.